Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos pasado todo el fin de semana algo inquietos por las confusas noticias que nos llegaban de Rusia y del intento de golpe de Estado de los mercenarios de Wagner. Quizás Rusia sea un país anclado en alta mar, sin timonel, sin capitán, que va a la deriva, como canta precisamente nuestro invitado de hoy, el cantante y guitarrista peruano Julio Humala, en su canción Caminos de Esperanza. Es mi país, un barco anclado en alta mar, sin timonel, sin capitán, a la deriva va. 200 años de frustración, de corrupción, de engaño cruel, de sueños truncos y de traición. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol. Muy buenas tardes, Julio Humala. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias, Jordi. Feliz de estar en tu programa. Es un placer. Has venido maravillosamente acompañado por otro guitarrista, algo más joven, que se llama Amoray Humala. Lo conoces, me imagino, ¿no? Lo conozco hace 17 años. Fíjate, hay un estrecho vínculo de parentesco, ¿no? En tu canción que estábamos escuchando no hablabas de Rusia, pero se podría aplicar perfectamente a Rusia, ¿no? Y en muchos países del mundo, creo yo. Vivimos momentos muy confusos, muy complicados. Hay un reacomodo de los poderes económicos en el mundo y en la América Latina y en el Perú, precisamente, ¿no? Diana Boluarte, llegó al poder también en extrañas circunstancias, ¿no? Dina Boluarte, sí, dicho. Vicepresidenta, que ha asumido las riendas del gobierno y ilegítimo, decimos, la mayoría de la gente sencilla del país, en alianza con una derecha bruta y achorada, así decimos de la derecha en el Perú, que hay una derecha decente también, que la hay en el Perú, pero no es la que tiene la alianza con Dina, y que ha generado cerca de 60 muertes innecesarias. Gente asesinada, jóvenes que salieron a protestar de Andahuaylas, de Ayacucho y de Puno. Precisamente ella empezó en la política en partidos de extrema izquierda casi, ¿no? Me decías que tenía un discurso más a la izquierda que Castillo. Sí, más radical, exactamente. Y entonces la sensación que se tiene y la convicción es de que ha traicionado ese discurso que ella asumió un tiempo, es decir, por un gobierno para los pobres, para los más necesitados. El Perú es un país con mucha diferencia económica, clasista y hasta racista ahora, lamentablemente, ¿no? Lástima porque con el fin de la guerra de Sendero Luminoso, Perú se ha convertido en un país muy atractivo, ¿no? Para el turismo. Incluso tenéis el mejor restaurante del mundo desde hace poco. Sí. Lastimosamente eso encarece el costo de la comida en general para los peruanos, pero tenemos un país diverso. 100 de los 120 microclimas que hay en el mundo, dicen los expertos que los tenemos en el Perú. 4.000 variedades de papa, variedad de productos de fruta y de la quinoa diversa y el maíz diverso. Y por eso la culinaria diversa que tenemos, pero en música también somos diversos. Mira, que hay música que tiene raíces prehispánicas, como el huayno y la diversidad de danzas en Puno, y la música que desciende del vals vienés, por ejemplo, que va de acá de este lado del mundo y que se hace un vals criollo, o la zambacueca o el aporte africano en el Perú, que es singular, distinto al resultado que tiene en América del Centro, por ejemplo. Somos diversos en música y danzas. Hay que defender esas raíces, ¿no? Hay que defenderlas, hay que generar además que la gente conozca. Hemos tenido la desgracia en el Perú de tener una clase dirigente que no conoce el Perú, que mira más al extranjero, tiene la barriga en el Perú, engorda en el Perú, pero tiene sus necesidades y su mirada más hacia el extranjero, ¿no? Entonces es un país complicado, un país que podría ser un país enorme, singular y rico, porque tenemos recursos,
un país que fue el escenario de una gran organización social como la que fue el Tahuantinsuyo, la de los incas, que eran sabios en muchas cosas, más sabios que nosotros, y que respetaban a la Madre Tierra, a la Pachamama, y que vivían en comunión con el resto del cosmos, de la Tierra, y bendecían a la salida del agua de los puquiales y al dios Sol. Felizmente, parte de esa cosmovisión todavía queda. Mira, yo soy de la zona del centro-sur de los Andes y todavía solemos hacer la ofrenda a la tierra. Permíteme, Julio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Cora Cora, en Parinacochas, si no me equivoco, en la provincia, departamento de Ayacucho, y una localidad que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hace fresquito por allí, ¿no? Nosotros decimos que somos pastores de cóndores. Ya a veces exageramos, decimos que los cóndores vuelan con una chalina de lana y vicuña, ¿no? Y a veces vemos a las nubes debajo de donde estamos, porque claro, hay unas quebradas y las nubes se asientan y están efectivamente debajo de nosotros. Por Y encima de espantamos las nubes. nubes a ponchazos, ¿no? Fantástico. He leído que ya de niño la música era importante para ti. ¿De dónde salió esa inclinación? ¿En tu casa había músicos, quizás? Pero mi padre no, mi padre es un hombre de campo muy disciplinado, pero el entorno. Cora Cora es un pueblo pequeño en que se ha cultivado siempre la música, la guitarra, el canto romántico en yarabíes, y los amigos míos, la influencia de un tío, hermano de mi madre, Alfonso Lema, y él me encaminó, se dio cuenta que yo tenía vocación por la guitarra y por la música, porque era mal visto, mira, se decía que el músico es irresponsable, mujeriego, mal estudiante, no les faltaba razón. Muchos tomaron el camino equivocado, Más y cigala el que hormiga, alcohol, ¿no? el trago también, ¿no? Yo soy de la generación que rompió un poco ese estigma del músico, ¿no? Mi padre no aceptaba la vocación mía, pero mi tío sí. Entonces me apoyaba en la vocación por la guitarra. Me regaló la primera guitarra y me decía, vente acá a la casa. Tu papá es muy serio, un hombre de campo, no va a entender esto. Entonces tuve ese apoyo que permitió luego que, bueno, me dedicara a la guitarra a tiempo completo. A tu padre le hubiera gustado que estudiases veterinaria, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, esa era la intención. Ingresé a San Marcos, primero a Ciencias Sociales, pasé el traslado interno, pero finalmente la lectura de las obras de Arguedas y entender a través de la antropología la importancia que tiene la cultura en un país como el nuestro. Entonces me quedé. Y paralelamente ya hacía música con algunos amigos, digamos, más formalmente. Con mi hermano formamos el grupo Arguedas y empezamos a activar, y luego nos vinimos a Europa y fue un poco el quiebre, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la música en un país como el nuestro, y finalmente me dedico a tiempo completo a la música ahora. No fue por casualidad que bautizasteis vuestro dúo con Walter Guamala, José María Arguedas, ¿no? Escritor, pero también antropólogo. ¿Qué importancia tiene la antropología en la música? Sobre todo en la música andina. Mucha, ¿no? Bueno, Arguedas es el que nos abre los ojos para entender la importancia que tiene la música y a partir de la música afirmar nuestra identidad. Los años de colonia han significado digamos, un problema complejo en el poblador del Ande, ¿no? Sentirnos inferiores, y el color de la piel, el tipo de rostro, y el afirmar la cultura entonces nos hace un poco más seguros, o sea, es la identidad nacional, esto que está venido a menos, que se nos ha hecho creer que es inferior todo lo que produce el hombre de los Andes, ¿no? Y eso resultó de la colonia, que hasta ahora no hemos superado, increíblemente. Por eso existe racismo fuerte, acentuado en el Perú. Quizás esa sea la razón por la que formas parte del Comité Permanente de Congresos de Música Ayacuchana, ¿no? ¿Cómo son esos congresos? Ya lleváis más de media docena, ¿no? Sí, tenemos 8 congresos exitosos, diría yo, con la participación de mucha gente, académicos que han visitado desde el extranjero. En Coracora hicimos uno, invité a gente que vino desde Estados Unidos, un investigador sobre la música ayacuchana en los años de violencia. Y yo creo, estoy convencido que estos congresos han impulsado otra vez el renacimiento, la difusión de la música ayacuchana. Ahora el aniversario de Ayacucho se celebra con eventos masivos de música en la plaza. Hace unos años, antes del Congreso, no se daba así. Yo creo que ha contribuido, además de otras circunstancias seguramente, ¿no? Además, el charango, por ejemplo, es el instrumento
puramente andino. En 2016 vas a organizar el primer Festival Internacional de Charango, ¿no? ¿De cuántos países vinieron? Fueron de la Argentina, de Bolivia, el maestro Coca, de Chile y de Colombia. Colombia, que es un país, digamos, que no tiene tradicionalmente el uso del charango, pero hay jóvenes que están cultivándolo. En Japón, en México hay una sociedad de charanguistas. Este pequeño cordófono, bellísimo. ¿No? Japón hacen flamenco, jazz, sí, sí. Increíble. No sé si es una tradición andina, pero tú practicas el canto campero. Cuéntanos, ¿qué es el canto campero? En Coracora, la actividad principal es la actividad del campo. Yo he crecido encima de un caballo. Estoy en el vientre de mi madre, ella está en estado y ella está montada en un caballo. Entonces yo cuando a los amigos les digo, yo antes de nacer ya montaba caballo, no estoy mintiendo. Y he crecido para ayudar a mi padre. Teníamos caballos, había que llevar el ganado de un sitio a otro. Y luego la afición por la música me hizo pensar que podía crear un evento llamado Canto Campero. Permíteme, Julio, vamos a ver y escuchar lo que es el canto campero. ¿Cómo quieres que yo te quiera? ¿Cómo quieres que yo te ame? Si cuando trato de verte te alejas pasito a paso, si conviertes dulces sonrisas en amargos tragos de dulzura. Mis ojos son solo tuyos y no alcanzo a ver el cual parece un fuego de niños que te busque y no te encuentre. Parece un juego de locos y tú que me das la espalda. Ahí te estamos escuchando, Julio, en plena actuación en una plaza de toros, ¿no? ¿Hay toros antes o después de tu actuación? Sí, generalmente se hacen eventos con corridas de toros. No necesariamente con toros de muerte, ¿no? Estuve hace poco en una zona que se llama Chumbivilcas, que hay mucha afición por la corrida de toros, pero no los matan a los toros y por la música. Entonces me invitaron a hacer el canto campero y suelo cantar en varios lugares. Ahora hay varios intérpretes que lo hacen, ¿no? Inclusive mujeres, ¿ah? Hay que ser muy buen jinete para poder cantar y controlar el caballo, ¿no? Efectivamente, hay que haber tenido la experiencia de montar desde pequeño para hacerlo bien, porque claro, uno no está domando al caballo cuando uno canta, mira a la gente y está con el micrófono en la mano. Solamente una mano toma las riendas y la cintura y las piernas, ¿no? No está mal. Además, tienes que hacerlo marchar al paso. Creo que es el ejercicio más difícil, ¿no? Para un caballo, mantenerlo al paso. Sí, el caballo peruano de paso es el más suave de silla del mundo. Entonces, digamos, por ese lado no es muy complicado, porque el caballo rejoneo español es un caballo que al galope va bien, pero si va caminando sacude mucho, ¿no? El caballo peruano de paso es muy suave, va a 4 tiempos. Entonces, por ese lado, pero es un caballo muy brioso, muy nervioso, muy alegre. El caballo escucha música y ya se pone a bailar. Es un caballo melómano. El caballo melómano. ¿Tú sientes esa sensibilidad del caballo a la Claro música? que sí. Claro, empieza la música y el caballo inmediatamente está moviéndose y yo creo que disfruta. Se sabe ahora que los animales disfrutan de la música, ¿no? Por supuesto, claro, que cómo no, cómo no. Volviendo a la gira que te ha traído a Europa, la has bautizado tampoco por casualidad Raíces. Compartes cartel con este joven guitarrista, Aymoray Humala. ¿Por dónde habéis pasado ya? Venimos de Escandinavia, estuvimos en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Alemania. Bueno, son climas París, como el andino casi, ¿no? Pues en Finlandia o en Escandinavia. En Finlandia hace más frío, pero nosotros lo que hemos estado observando es que hay diferencias, siendo, digamos, un bloque que uno mira de afuera, Europa, muy parecido, pero hay diferencias en cada país, ¿no? Enormes, además. Sí, sí, notables, ¿no? Pero es muy enriquecedora la experiencia, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, el nivel que tienen las universidades en Finlandia, en Suecia, y claro, tenemos cierta envidia. Es decir, ¿por qué no tener universidades? ¿Por qué no el Estado peruano debería invertir dinero entonces en educación y en salud? Y podríamos con toda seguridad construir un país mejor, más equilibrado y mejor, ¿no? La educación es la base de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo es el público que viene a vuestros conciertos? Imagino que también hay peruanos, ¿no? Exiliados o... Yo he venido ya varias veces a Europa.
y ha cambiado el público. Antes tocaba para público europeo. Ahora creo que hay más peruanos residentes en Europa. Entonces han abierto restaurantes. La gastronomía peruana está de moda. Y hemos estado tocando para público peruano, público mixto, público sueco y peruano, y en restaurantes de comida peruana. Sin embargo, en Finlandia tocamos para un público finlandés, solamente había una peruana. Y claro, le digo a mi hijo, es una experiencia singular porque uno puede percibir cómo recibe nuestra música, una música que nunca han escuchado en su vida, pero que fue agradable porque eso lo nota uno por las palmas y por la alegría y por los comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, es una experiencia singular, ¿no? Este domingo, hablando de experiencias singulares, participasteis en una romería hacia la tumba de César Vallejo en el cementerio de Montparnasse, que se hace todos los años, ¿no? ¿Cómo fue esa romería? Mi hijo me dijo, papá, vamos a estar en París y tenemos que visitar a la tumba del poeta. Y hemos cumplido con mucha felicidad, con la compañía de varios amigos músicos y declamadores también. Es emocionante. Para nosotros, Vallejo es la luz que sigue iluminando el sentir de la gente sencilla. Cuando dice, hermanos, hay muchísimo que hacer, o cuando empieza el masa y muerto el combatiente al final de la batalla, o al final de la batalla y muerto el combatiente, y el poder que tiene el amor de revivir a alguien que está muerto, ¿no? Eso es poderosa. La frase es... Alguien decía que somos distintos a los animales porque tenemos la palabra. Y la expresión alta de la palabra es la poesía. Entonces, la conclusión es que la poesía es la expresión más alta que tiene el barro andante, que es el hombre. No me gustaría dejaros marchar, Julio, sin que nos propusieseis quizás un wine o algo que habéis tocado en esta gira. ¿Qué podrías proponernos? Podríamos hacer un tema del altiplano de Puno, este pueblo sufrido pero muy valiente, que está demostrando valentía en estos últimos meses, y hacer una marinera. La marinera es una forma musical que existe en todo el Perú. El Perú tiene muchas regiones. Los huaynos son de la zona andina, el vals es de la costa, ¿no? Y en la Amazonía hay otro tipo de música, pero la marinera existe en todas las regiones. Entonces haríamos una marinera, pero esta es una versión puneña, Ciudad del Lago. Un baile muy elegante, ¿no? Con el pañuelo. Muy bonito, que tiene mucha influencia española seguramente, ¿no? De las sevillanas, por la forma en que se pone el pañuelo, la forma de erguirse. Increíble. Julio Humala, acompañado también por Amoray Humala. Muchísimas gracias, Julio y Aimoray Humala, por haber estado aquí con nosotros. Me han dado ganas de sacarme el pañuelo y ponerme a bailar. Bailo muy mal la marinera, pero me trajeron un pañuelo precisamente unos peruanos. O sea, lo tengo arriba en la redacción del pañuelo para bailar marinera. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Jérémy Buchet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y
También saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Perú, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Mi país, un barco anclado en alta mar, sin timonel, sin capitán, a la deriva va. 200 años de frustración, de corrupción, de engaño cruel, de sueños truncos y de traición. Se abrirán los caminos de esperanza, un hombre nuevo, hijo de la tierra, que ha de sembrar justicia y paz, donde el amor sea luz que ilumine la Pachamama del sol. Se abrirán los caminos de esperanza.